Por eso, cuando en 1913 Rockefeller inaugura la Reserva Federal, el invitado de honor era Rothschild y en la inauguración, en su discurso, dice: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Este es el criterio con el que se maneja el mundo en este momento. Un gobierno mundial, una gobernanza mundial que elegantemente se llama Nuevo Orden Mundial. Ese nombre lo dijo públicamente por primera vez el presidente Bush, padre de los Estados Unidos, hace unos 40 años. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Y con verdad se llama nuevo orden porque es un nuevo orden jurídico. Ya las leyes que nosotros teníamos no sirven, no existen. Es un nuevo orden filosófico, ya que la defensa de los niños o los débiles no existe más, sino que es la proliferación de la fuerza, del poder, del dinero, y un nuevo orden religioso donde están viendo actualmente cómo están sometiendo a los países a una nueva falsa religión que ha consagrado, que ha descrito Gorbachev en 1992 en la Cumbre de la Tierra, en la primera ecoconferencia de Río de Janeiro, diciendo que no teníamos que tener una religión con fanatismos o fundamentalismos, sino una especie de espiritualidad compartida por todos y que no comprometa a nadie. Este orden mundial, después de una larga historia, se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo orden mundial entonces tiene estructuras de gobierno que se fueron estableciendo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y finalmente quedó establecido en el eje geográfico Londres-Nueva York. Hay un antecedente, esto se remonta al año 1901, cuando muere la reina Victoria. Inglaterra llevaba casi 5 siglos de hegemonía y temerosa de perder su poder porque había surgido el poder, una nueva potencia en Rusia zarista. Alemania estaba también emergiendo como potencia, Francia también peligrosamente. Entonces Inglaterra decide asociarse a sus coronas hermanas, Holanda y Dinamarca, y a las grandes fortunas que hasta hoy ellos llaman los plebeyos, ¿no es cierto? Me refiero a la familia Rockefeller, Rothschild, Morgan, Harrison, los que podemos llamar los varones del robo. Y por primera vez en 5 siglos, la administración del poder es cedida graciosamente por su majestad a la familia Rockefeller. Rockefeller entonces tiene como prioridad el exterminio de lo que considera razas inferiores y la introducción del marxismo como política universal. Fíjense que ya un par de años antes, Marx y su socio Engels habían definido doctrinariamente el marxismo. Engels había publicado su obra La familia y la propiedad privada y el Estado, y por supuesto Rockefeller diciendo que los dos obstáculos para imponer el marxismo en forma globalizada eran la familia monogámica y la religión católica. Por supuesto, Rockefeller toma ese guante y pone los medios necesarios para terminar con las dos cosas, y en ese momento financia completamente la revolución bolchevique. Salteamos un poquito este origen, nos vamos a la situación actual del poder, esos dos personajes que tienen allí, a la derecha Henry Kissinger, a la izquierda Rockefeller IV, que murió hace pocos años, 4 o 5 años, de 104 años. En el contexto del gobierno mundial, el aborto, la anticoncepción y por supuesto la ideología de género constituyen una estrategia política y económica claramente establecida desde estas estructuras de poder del gobierno mundial. Recuerden que, como vamos a ver enseguida, esta ideología tiene una clara orientación marxista. Ironically, however, the very innovations that are making possible dramatic improvements in human well-being are also creating new problems
which raised the specter of an alarming and possibly catastrophic disaster to the biosphere we live in. And herein lies the dilemma that we all face. Let me illustrate. Improved public health has caused the world's infant mortality rate to decline by 60% over the last 40 years. In the same period, the world's average life expectancy has increased from 46 years in 1950s to 63 years today. This is a development which, as individuals, we can only applaud. However, the result of these positive measures is a world population that has risen during the same short period of time geometrically to almost 6 billion people and could easily exceed 8 billion by the year 2020. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appalling. Acá quiero mostrarles cómo se organiza el poder en términos geopolíticos después de la Segunda Guerra Mundial. Allí ven en el centro la creación más importante, la Organización de Naciones Unidas, que es un club de naciones que son, digamos, controladas a través de esta organización. Por ejemplo, en este momento, los 193 países firmaron al secretario Gutiérrez, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que van a aceptar las imposiciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a salud por encima de nuestras leyes y constituciones. Fíjense a la izquierda arriba las 13 corporaciones que son los organismos de gobierno a los que me referí recién. El más importante es el CFR, por su sigla en inglés, Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Internacionales. Bueno, ¿qué es el CFR? Es un club, un banco de cerebros al que pertenecen las 4.000 personas más ricas del mundo y, por supuesto, allí hay 7.000 ingenieros sociales trabajando en este momento para esta pandemia y las nuevas. Es un banco de cerebros y de allí sale, desde que fue creado el CFR en 1920 por Rockefeller I, sale el presidente de los Estados Unidos. No tiene ninguna importancia que sea demócrata o republicano, porque en Estados Unidos el presidente es un administrador solamente del poder que no le corresponde, solo lo administra. El único presidente que no salió del CFR fue el presidente Trump, por eso fue destituido, sacado del medio y que no compartía los ideales macabros de esta élite que les estoy describiendo. Abajo del CFR, la Trilateral Commission o Comisión Trilateral, que agrupa a los banqueros estadounidenses, europeos y japoneses. Abajo, el Club Bilderberg. ¿Qué es el Club Bilderberg? Cuando me referí recién a la muerte de la reina Victoria en 1901, en 1903 esta sociedad que hace la corona británica se autodenominó el Club o Comité de los 300, al que pertenecían todas estas familias, incluidas la familia Aldous Huxley, Julian Huxley fue el creador de la eugenesia, Galton, Darwin fue el principal ideólogo de esta estructura racial, como vamos a ver enseguida, y sumaban junto con la corona holandesa y la corona danesa y la nobleza negra europea, la nobleza veneciana oculta, un club que se llamó Comité de los 300. Años después, en el año 1968, las 6 personas más importantes se reúnen en el Hotel Bilderberg en Holanda y queda ese organismo como última instancia de poder y se autodenomina a sí mismo Club Bilderberg, con la corona británica a la cabeza y Rockefeller a su derecha. Bueno, abajo, por supuesto, la Reserva Federal. ¿Qué fue la Reserva Federal? Cuando asume Rockefeller la administración de poder del mundo en el año 1903, decide, como les dije, aplicar el sistema comunista en el mundo y entonces tiene que crear, como deseaba Carlos Marx en el Capital, un banco único que manejara el dinero del mundo, ¿no es cierto? Entonces enmienda la Constitución norteamericana e ingresa fortunas ajenas al Tesoro norteamericano como la fortuna de Rothschild. De manera que hace un banco privado, que llamamos Reserva Federal Privada, que no pertenece
al gobierno soberano de los Estados Unidos, sino que es cada dólar un documento de préstamo al gobierno de los Estados Unidos. El presidente que trató de nacionalizar esta Reserva Federal fue Kennedy, asesinado a la semana, ¿no es cierto? Por eso, cuando en 1913 Rockefeller inaugura la Reserva Federal, el invitado de honor era Rothschild, y en la inauguración, en su discurso, dice: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Este es el criterio con el que se maneja el mundo en este momento. A la derecha les puse las fortunas más grandes que están manejando fuera de Rockefeller, que no la puse, porque es el tutor, creador y seguidor y el que manda más sobre la política de aborto. Las siguientes fortunas son la de Morgan, Rothschild, Soros, Bill Gates y Monsanto. Yo diría que Rothschild es la fortuna más grande junto con la corona británica. Bill Gates ha alcanzado el 4º lugar en fortuna en el mundo. Y Monsanto, vamos a ver enseguida, cuando se hace el informe Kissinger para exterminar la población de Sudamérica, se corre este informe a Monsanto, que administra los alimentos y agroalimentos y agroindustria en Estados Unidos desde 1901, para que él colabore con la contaminación de las semillas transgénicas y venenos para el exterminio de la población del hemisferio sur. Y a la derecha tienen los organismos internacionales de crédito: Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, BIRD, etc. Fíjense cómo es un préstamo de estos organismos internacionales de crédito. Es una usura abierta porque se basa en intereses exponenciales que son incorporados al capital. Primero se tienta al presidente de turno, sea constitucional o de facto, con grandes cantidades de dinero, casas en Monte Carlo, cuentas en Suiza, y entonces el presidente se aviene a tomar ese préstamo, que es el minuto fatal para ese Estado. Entonces, por supuesto, para que ustedes tengan una idea, Jorge, es como si yo te presto a vos 100 pesos y es lógico que al año siguiente yo te pida que me devuelvas 120 pesos. 20 pesos es el interés normal, ¿no es cierto? Es lo que yo dejé de ganar en mi negocio al no usar esa plata en lo que yo hago. Pero si yo te doy 100 y te pido que me devuelvas 1000 porque a mí se me da la gana, por supuesto, eso es un delito de usura que desde que existe el derecho romano estaba hasta hace pocos años considerado un delito en nuestros códigos, ¿no es cierto? Fue sacado de los códigos penales, ya no se considera más delito para legitimar la usura del préstamo. Por supuesto, te doy 100, te exijo, Estado peruano, que me devuelvas 1000, y como no me podés devolver 1000, te obligo a que tomes 10.000 para devolverme aquellos 100. Entonces, todo ese interés lo voy incorporando año a año, de manera que es imposible que pagues la deuda externa. Entonces, llega un punto en que los estados, como la Argentina, tenemos abocado todo el Producto Bruto Interno al pago de los intereses. Entonces, para asumir o afrontar los gastos internos, el presidente de turno tiene que pedir otro préstamo, y para que se lo concedan, firma cláusulas en las que se impone a ese presidente implementar la agenda de género, el aborto, la homosexualidad, etc. Así se hizo con nuestros países desde 1945 hasta ahora. El Banco Mundial lo crea Robert McNamara en enero de 68 para dar préstamos para aborto. Es decir, nosotros nos endeudamos en préstamos con intereses altísimos para matar a nuestros hijos. Eso sería el resumen. La gran estrategia que ha llevado a nuestro continente a aceptar el aborto es justamente el tema de la superpoblación. Pero como se vio truncado porque los países centrales como España, como Francia, por ejemplo, que da 2.800 euros por nacimiento, premia a las mujeres, el presidente Putin da un premio de $9.500, 250.000 rublos, etc., no se puede sostener la superpoblación, inventaron el tema del calentamiento global. Vamos a ver qué dice el bueno de Bill. Por favor, lean con atención porque seguro que no va a haber sonido. El 10 de febrero del 2010, una conferencia de cambio climático dice que el anhídrido carbónico se debe a una ecuación. A la derecha tenemos población, servicios de energía por carbono emitido por servicio de energía. El anhídrido carbónico es el producto de esos 4 factores. Entonces,
¿Cómo podemos hacer que esto pueda ser reducido a cero? El anhídrido carbónico, que es responsable del calentamiento global, tiene que ser reducido a cero. Echemos un vistazo. El mundo tiene 6.800 billones, pronto llegará a 9 billones. New vaccines, healthcare, reproductive health services. We could lower that by perhaps 10 or 15%. Si hacemos realmente un grandioso trabajo con nuevas vacunas, sistema de salud, servicio de salud reproductiva, aborto, nosotros podríamos reducir este factor, la población, en un 10, para mí dice a un 10 o 15%. Los precursores de esta ideología son Darwin y Malthus. Malthus fue un economista inglés de mediados del siglo XIX, cuando se produce la revolución industrial, la gente deja el campo para ir a las fábricas de carbón, vive pobremente, tienen muchos hijos, no había código laboral, entonces los pobres tienen muchos hijos que ayuden a mantener a la familia si el padre muere o enferma, ¿no es cierto? Y entonces este hombre, que era totalmente liberal y además era calvinista, por supuesto, se preocupa, pero no se preocupa por los pobres, sino se preocupa porque si los pobres siguen teniendo hijos, decía, la comida no iba a alcanzar para todos. Entonces, en una falsa profecía, elabora lo que se llama teoría malthusiana, la catástrofe malthusiana. Decía que la población iba a crecer en forma geométrica, la producción de riquezas y alimentos en forma aritmética, y por lo tanto no iba a alcanzar para todos. Por supuesto, invitaba entonces a los pobres con estas tristes palabras y seres inferiores de la población a no tener hijos para no ser una carga para los sectores superiores. Por supuesto fue al revés. A la izquierda ustedes ven la teoría de Malthus, en azul la población, en rosa los alimentos, entonces no iba a alcanzar para todos, pero en cambio, a la derecha ustedes ven la población solo creció 7 veces, de 1.000 millones a 7.000 millones ahora, mientras la población de alimentos creció 264 veces al cuadrado. Nunca hubo tanta riqueza como ahora. Ustedes piensen que el hombre más modesto de ahora tiene un lavarropas o tiene una heladera, un autito, una riqueza impensada para el hombre más rico de la época de Malthus. Pero tampoco nunca hubo tanta injusticia en la distribución. Siguiente, por favor. Admirador terrible de Malthus fue Darwin. Darwin pertenecía al movimiento eugenésico. El movimiento eugenésico tiene su raíz en Calvino y en Lutero. Cuando Lutero se rebela contra la religión católica, dice que no nos salvamos por las obras, sino que nos salvamos porque estamos predestinados para salvarnos. Por eso su lema era cree fuerte y peca fuerte, ¿no es cierto? Así tenía escrito en su cuarto. Él en realidad era un monje agustino que no soportaba sus votos de pobreza, obediencia y castidad, ni le encantaban los placeres carnales. Entonces, con esa nueva religión que él inspira en su amigo fariseo Neri, era fariseo religioso, era la teoría contra la que nuestro Señor había luchado durante su vida terrena, los 3 años de vida terrena, enseñándonos lo contrario, que nos salvamos por las obras buenas que hacemos y no por las riquezas. Entonces, Lutero se rebela contra la iglesia, seguido rápidamente por los ricos, y Calvino, pocos años después, dice que efectivamente nos salvamos porque estamos predestinados, y el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder. Por eso, dice Calvino, nosotros somos ricos y poderosos, somos la raza elegida, somos el Israel de Dios. En ese momento el calvinismo es tomado por los Cromwell en Inglaterra, coronan a Isabel I, la hacen calvinista, y empiezan entonces justamente la cacería de gente de raza negra a su servicio. Pero bueno, esto introduce por primera vez en Occidente el concepto de raza superior. Así lo expresa claramente Calvino. Inglaterra toma este concepto, se hace un movimiento racista eugenésico que va a tener sus mayores exponentes en el siglo XIX con justamente Thomas Malthus y Carlos Darwin. Entonces Darwin un poco plagia la teoría de Lamarck y la escribe con un sentido racial. Él quiere demostrar que hay razas superiores y razas inferiores, y escribe su libro, El origen de las especies, del cual se desprenden 3 conclusiones. La primera es que todo se produce por azar. En el universo no hay orden, no hay orden natural y no hay tampoco ordenador. Todo es casualidad.
Pero la conclusión de Darwin es que no hay orden, no hay ordenador y no hay creador. La segunda conclusión de Darwin es lo que ocurre ahora, lo que él llama struggle for life, la libre lucha por la vida. Los débiles deben sucumbir, dice Darwin, y los fuertes prosperar y procrear y dominar a los otros. Esto es el aborto, el fuerte destrozando al débil totalmente indefenso, por supuesto, y estas son las guerras que se están armando actualmente, la ley del más fuerte, totalmente anticristiana. Y finalmente, fíjense lo que dice, él era creador del movimiento eugenésico, profundamente racista. Entre todos los hombres tiene que haber una lucha abierta y no debe, por medio de leyes o costumbres, impedir a los mejores triunfar y crear el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Esto es Darwin, y este movimiento que ha creado el aborto y el control de natalidad para nuestros países se llama movimiento malthusiano darwinista, y para lograr en la mente de los chicos la aceptación de estos principios se enseña como única teoría de origen del universo la de Darwin, que jamás fue comprobada científicamente. Aquí tenemos el gran personaje ejecutor de esto, que hoy hablaba con Jorge en la charla anterior. En 1974 este hombre eleva un informe al presidente de los Estados Unidos, que era el secretario de Estado, Henry Kissinger, el secretario de Estado de Richard Nixon, y también lo fue del siguiente presidente, que si no recuerdo mal fue Gerald Ford. Este hombre es el más influyente de los Estados Unidos después de Soros. El informe que eleva se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Conocido informe Kissinger. Fíjense por favor el título, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger. Bueno, por supuesto el tema central del estudio, dice, es la necesidad de acelerar el esfuerzo para combatir el crecimiento de población en el hemisferio sur. Estímulos crecientes, da estímulos crecientes para las familias pequeñas. Es imperativo evitar el aumento de población en los países preindustrializados. Es también necesario neutralizar el genio joven de las sociedades con alto índice de natalidad que pudieran rebelarse contra la explotación extranjera. Fíjense esta consideración. Cuando más joven es la pirámide demográfica, más difícil es manejar esas poblaciones. Los viejos ya están entregados y por supuesto es mucho más fácil cuando hay pocos niños, pocos jóvenes, manejar esa población. Dice el informe, deben modificarse culturas y creencias que se opongan a este control natal. Para llevar a cabo esta política de exterminio, olvidé transcribir, o a lo mejor estaba en la primera diapositiva, que al inicio del informe dice Kissinger que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria y que esos minerales están inexplotados en los países en vías de desarrollo, que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Bien, esta política demográfica se lleva a cabo con estos 4 pilares: el exterminio poblacional, la anticoncepción, la esterilización legal, la destrucción de la familia biológica y la globalización del aborto.